Juan Carlos Monedero desenmascara a Luis del Olmo, el periodista de las cloacas que difundía la basura de Villarejo. Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, ha dado un golpe sobre la mesa al revelar cómo Luis del Olmo, una leyenda del periodismo español, jugó un papel clave en la difusión de noticias falsas y manipuladas que salían directamente de las cloacas del Estado. Según Monedero, del Olmo no era solo un periodista, sino uno de los engranajes que colaboraba activamente con las campañas de desprestigio orquestadas por el comisario Villarejo. Este último, conocido por su historial de corrupción y sus turbias maniobras, suministraba información manipulada y sin contrastar a periodistas como del Olmo, que se encargaban de difundirla masivamente, sin importar el daño que causaban a sus objetivos políticos. Sí, esto es una investigación que está en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid y bueno, lo que hemos publicado en el Confidencial son documentos que tienen que ver con esa investigación que sigue avanzando. Hay que recordar que Podemos está imputado en ese caso por delitos tan graves como malversación de caudales públicos y apropiación indebida. El propio director, en la actualidad, el vicepresidente segundo de Pablo Iglesias, Juanma del Olmo, está también imputado por esos delitos. Y lo que contamos es que dinero que supuestamente pagó Podemos a una agencia de su máxima confianza, creada solo unas semanas antes de las elecciones, y que debía haber servido teóricamente para financiar su campaña, pues en realidad desapareció del circuito bancario mediante continua retirada de dinero en efectivo de 600 euros. Hay pagos también para sufragar consumiciones en bares, viajes a Bolivia, a México, e incluso compras de ropa en la tienda que crea el propio Juanma del Olmo, ¿no? Que es el responsable del partido que firma el contrato con esa empresa amiga, esa empresa implantada en España, utilizando a un abogado que ejerce prácticamente como testaferro y que también se lleva otros 16.000 euros. Son una serie de hechos que aparentemente no tienen nada que ver con el desarrollo de unas elecciones. El Tribunal de Cuentas ya ha puesto el acento en esas irregularidades. La Fiscalía también considera que esos hechos tienen que ser investigados, pero por ahora, a pesar de la gravedad de estos indicios, no ha habido una explicación por parte de Podemos sobre qué ocurrió con ese dinero. Evidentemente, en España no hace falta sacar 600 euros del cajero continuamente para pagar unos carteles o pagar unos folletos o la instalación de un mitin. Yo creo que los hechos son suficientemente graves para que haya una explicación, claro. Porque fue de las pocas cosas que ha admitido un juzgado relacionado con Podemos, ¿no? Quizá porque también venía avalado por el fiscal. El escándalo estalla cuando Monedero explica cómo Luis del Olmo no solo contribuyó a difundir las mentiras que empañaron la reputación de Podemos, sino que también fue un peón de las élites corruptas que querían acabar con cualquier fuerza política que amenazara sus privilegios. Villarejo, con sus informes fabricados y grabaciones ilegales, entregaba el material y periodistas como del Olmo lo vomitaban en antena, creando un clima de odio y desconfianza hacia Podemos y sus dirigentes. Monedero no se cortó al señalar que del Olmo era parte de la maquinaria de desinformación y difamación, que, lejos de hacer un trabajo de investigación periodística, se limitaba a ser un altavoz de las cloacas. Buenas noches. Yo le quería preguntar si Podemos ha hecho en algún momento ha abierto un periodo de autocrítica para saber o intentar averiguar por qué se ha convertido en un aspersor de talento, ¿no? Hay mucha gente que se ha ido en los últimos años de la dirección de Podemos. En las últimas semanas hemos visto que hay gente que directamente está evitando la posibilidad de cualquier pacto con Podemos, no solamente con Sumar, sino también otras formaciones, otras confluencias. No sé si ustedes a lo mejor se consideran o en particular usted, el más idóneo, por ejemplo, para hablar esta noche aquí en nombre de Podemos. No sé en calidad de qué, usted forma parte del patronato, pero que yo sepa no tiene ningún cargo orgánico dentro del partido. Y, no, le pregunto, ¿usted ha abierto ese periodo de reflexión? ¿Ustedes han abierto ese periodo de reflexión que les ha llevado a, en estos momentos, al menos si nos fiamos de lo que dicen las encuestas, ocupar una segunda posición con respecto a Sumar, por ejemplo? Ojalá la vinculación del periodismo con las cloacas hubiera hecho la misma reflexión que he hecho yo acerca de los errores de la izquierda desde mi tesis doctoral, ¿no? En los años 80 hubo una campaña contra la Nestlé porque recomendaba consumir leche en polvo en países pobres y como no había agua potable generó una mortandad enorme. Entonces hubo una enorme protesta y la Nestlé contrató a un tipo de la inteligencia norteamericana que lo que les propuso no es solventar el problema, sino dividir a los que estaban protestando. Había que aislar a los que llamaban los radicales, que eran los coherentes, había que confundir a los idealistas, había que comprar a los oportunistas y había que negociar con los realistas, que eran los que no querían cambiar el sistema. Eso lo hemos sufrido nosotros. Es decir, Podemos desde el comienzo, yo he tenido 16 juicios, todos archivados,
todos archivados, pero 16 juicios, ¿no? No, que te generan constantemente todos los juicios archivados. Los juicios todos archivados. Pero usted está imputado en estos momentos por blanqueo de capitales. No. Pues igual que abrió el juez Escalonilla. Lo digo para que no mienta. Claro, pero usted como periodista vinculado a las cloacas sabe cuál es el ejemplo de este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, mire, te acusan, como usted me ha preguntado ahora. No se ponga nervioso, no se ponga nervioso y no pierda la compostura. No pierda la compostura. Ha hecho una pregunta y ahora usted me es el invitado. No, pero es que usted no pierda la compostura. Usted es el invitado y yo soy el periodista. Yo pregunto. Pero ya yo le estoy preguntando, porque no mienta. Digo, no todos los procedimientos están cerrados. En estos momentos usted no mienta. En estos momentos usted está imputado por falsedad documental y blanqueo de capitales. Claro. La culpa de la división en Podemos es de Nestlé o de quién es. Bueno, yo le pregunto. Y ahora dejamos a escucharlo un momento, por favor. Entonces, digo que desde los comienzos de Podemos hemos sufrido todo tipo de agresiones donde el periodismo de las cloacas ha sido muy importante y usted lo conoce perfectamente porque forma parte de esas cloacas y usted es amigo de Villarejo y por tanto, como usted es amigo de Villarejo, forma parte de esas cloacas. Escúchame ahora, yo lo he escuchado a usted, ahora tiene usted que escucharme, ¿no? Y mientras el país se tragaba la manipulación, la corrupción mediática y judicial seguía su curso, sin rendir cuentas a nadie. Este episodio no solo desvela las conexiones entre los medios y las cloacas del Estado, sino también la impunidad con la que periodistas como Luis del Olmo jugaron con la verdad y la reputación de personas inocentes. Monedero ha exigido que se haga justicia, no solo contra Villarejo, sino también contra todos aquellos periodistas que vendieron su ética profesional por estar al servicio de las cloacas. Entonces, ha habido una connivencia entre determinados jueces, algunos están en la cárcel. Sí, por ejemplo, el juez Alba está en la cárcel por querer encarcelar a la jueza Victoria Rosell. Entonces, si usted pone cara de sorpresa es que no tiene usted ni idea de lo que está hablando y demuestra que por dónde respira usted. Entonces, le responde a la pregunta. Pero respira por donde quiere. Vamos a ver. Solo pido una cosa. Un momento, que le responda. Bueno, sí, yo te voy a dejar responder. Pero os pido que empezasteis muy bien, pero acabasteis en otro nivel. Y yo, como os considero un periodista de gran altura y un político de gran altura que estáis en las antípodas, que respondáis con la altura que sin recurrir a los insultos, pero bueno. No, a la altura de miras, que es una frase que no me gusta nada. Pero con otro... ¿Puedo contestar? Siempre, pero con un poco de sentidiño. Vale, pues un poco de sentidiño, contesto. Decía que desde los comienzos ha habido un intento de lo que se llama lawfare, donde la gente Podemos ha sufrido decenas de juicios, que al final se archivan todos. Quedan juicios que se archivarán. Es decir, uno de los juicios que tenemos pendientes, del juez Escalonilla, ha cerrado ya 8 líneas que abrió. Entre ellas cosas tan insultantes como el caso de la niñera, los sobresueldos, el mayor coste de la sede de Podemos, y las ha cerrado todas. A mí me falta para que la cierre que abra 4 correos. Lleva 2 años para abrir 4 correos. Habría que preguntarle, en este caso al juez Escalonilla, hombre, juez, usted podría abrir 4 correos y me ahorraría que un periodista insistiera en que yo tengo todavía algún juicio pendiente. El problema es que esos juicios han ido a prime time, han abierto los telediarios, nos han acusado, nos han señalado y al final eso, pues claro que te va haciendo daño. ¿Eso significa que Podemos no ha cometido errores? Por supuesto que ha cometido errores. Estaría bueno, ¿no? Podemos no ha acertado en mantener cierta cohesión interna, porque no ha sido capaz de responder a los ataques de esa fragmentación en 4 grandes grupos. Pero que en este país, ministros del PP que están en juicio, comisarios vinculados al PP que están en juicio, periodistas que dicen es burdo pero voy con ello, periodistas que recibían información de Villarejo y la daban en portada, como tú, por ejemplo, en El Confidencial. Todo ese tipo de cuestiones te van terminando golpeando y claro que te afecta. Pues claro que te afecta. Pero vamos a ver, que estamos acabando la faena decentemente y metes ahora para que se meta Olmo. No, pero si no quiero, no voy a poner a su nivel. Porque, no, pero no os quiero que os pongáis a ningún nivel. Simplemente que acabéis la controversia de una forma civilizada. ¿No es publicada información falsa? Un momento. ¿No es publicada información falsa? No, perdona, ni una sola información falsa, jamás se publicó ni Creo que no tiene ninguna imputación. No tengo ninguna imputación, al contrario que tú, perdona. Como Inda, y yo diciendo, es veraz, porque os daban información Villarejo, pero mira, por respeto a comisario de policía, solamente me gustaría recordar que yo me he limitado aquí a hacerte una serie de preguntas sobre la crisis que tiene Podemos y me he limitado a decir que no es verdad, no es cierto, que en este momento no haya ningún juicio abierto. Solamente he hecho ese apunte. Lamento tu agresividad, pero entiende que mi labor como periodista es preguntar a los políticos que vengan, sean del partido que sea. Pues aquí lo dejamos. José, se ha puesto un poco tensa al final. La verdad es que Yo lo siento mucho. Yo también lo siento mucho, pero lo siento desde hace 8 años. Pero en cualquier caso, hace 8 años, vamos a dejarlo. Me hubiera gustado también que en España, como te decía antes, que el Estado de Derecho se quebró
contra ETA, el Estado de Derecho se quebró contra el independentismo y se quebró también contra un partido que no había cometido ningún delito. Yo lo que tengo claro, y lo he dicho en más de una ocasión, y a veces me han dado cera por eso, pero yo sí entiendo, y esto es una no opinión, sino información contrastable, que de Podemos se han dicho muchas mentiras, que han abierto muchas páginas de televisión o muchas páginas de prensa, y cuando salía el desmentido ocupaba un breve. Eso es así. Pues pero eso también es un poco lo que me ha recuperado también pediría en la que en el memoria intercambio lo que ha planteado dialéctico Olmo. se superen a veces circunstancias como las que hemos vivido esta noche. Te pido disculpas porque me pueda la pasión, pero como son, no por mi caso, ¿no? Me he acordado del caso de dos compañeras acusadas de estar cobrando por tener una foto, por agarrar en brazos a la hija de Irene Montero.